¿A qué se refiere y cómo se entiende realmente la palabra género en la actualidad? En la actualidad, género, se trata entonces de una construcción social y no de una separación de roles natural e inherente a la condición biológica de los seres humanos como originalmente era, características anatómico-fisiológicas, por lo que la analogía o sinonimia semántica entre los términos, género, y sexo, es errónea. Pero esto en sí mismo no es error, y al decir no es error me refiero a que en su origen no estaba mal descrita en su significado, sino que actualmente es un recurso social, y creado por la misma sociedad y mejor dicho desde la cúpula de algunas sociedades como la Iglesia que están con una mano acariciando y con la otra dando halo, no por decir la Iglesia al principio, se quedan fuera de este asunto los gobiernos y organismos de derechos humanos de todo el mundo. No se trata tampoco de demonizar este asunto de cómo se ha trastocado el término género por estas instituciones mencionadas y organizaciones civiles mundiales que han adquirido voz y poder en los últimos años. Mire usted, género, se trata entonces de una construcción social y no de una separación de roles natural e inherente a la condición biológica de los sujetos, como fue originalmente reflejando las características anatómico y fisiológicas de cada individuo, por lo que la analogía o sinonimia semántica entre los términos, género, y sexo, es errónea. Dentro de las causas de la confusión de género y sexo, se ha señalado la prolongada práctica de socializar lo biológico y biologizar lo social. Tal posición no sería aislada, y su frecuencia ha llevado a que algunos investigadores reconozcan que el término, género, sea, mal utilizada como sinónimo culturalista de sexo, a tal punto que no es infrecuente oír hablar de dos géneros, el género femenino y el masculino, como si existiera una correspondencia exacta y automática con los sexos. Femenino y masculino, diversas culturas, tanto antiguas como actuales, han reconocido la existencia de más de dos géneros, negando el binarismo de género, así como la posibilidad de las personas de alternar entre géneros, en tanto que algunas corrientes proponen la supresión del género mismo. Las personas que no se sienten identificados con un género en particular y alternan diversas identidades de género, se denominan de género fluido. Si bien algunas personas consideraron que la palabra inglesa gender no debía traducirse al español como género, el Diccionario Panhispánico de Dudas indicó en 2005 que este significado del término era válido en la lengua española, al igual que expresiones como estudios de género, discriminación de género y violencia de género, siempre que se utilizasen con un sentido técnico. Finalmente el concepto fue incluido en la edición de 2014 del Diccionario de la Lengua Española, indicando que el tercer significado de la palabra género se refiere al grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. ¿Pero qué se esconde detrás de la ideología de género? Quienes se oponen a la ideología de género son vilipendiados y descalificados por quienes pretenden aplicar esos conceptos en las escuelas y colegios del país. ¿Por qué tanto empecinamiento? ¿Qué se esconde detrás de la ideología de género? Aquí algunas razones. La abogada Beatriz Mejía es una de las voceras principales del colectivo Con mis hijos no te metas y libra una gran batalla mediática, legal y académica contra los impulsores de la ideología de género. Sus argumentos no se basan en aspectos estrictamente religiosos, sino que van más allá. Ahora bien, cabe señalar que la palabra género, originalmente nació para designar al sexo al que pertenece a cada individuo, ya fuese mujer o varón. Sin embargo, desde hace algunas décadas en las que se comenzó a dar fuerza al feminismo, el significado de la palabra se fue reinventando en los círculos sociales de algunas culturas subs, como les nombran, por ejemplo, los homosexuales, las lesbianas, los transexuales, los asexuales y claro, los individuos a los que originalmente señalaba la palabra. Sin embargo, se ha confundido el género con el sexo, y esto ha sido deliberado por ciertos sectores gobernantes y poderosos que a través de los muy influyentes medios de comunicación la han estado induciendo en el colectivo mundial. Cabe mencionar que en los libros sagrados, el hombre nace con sus características particulares físicas al igual que a mujer, y los roles de cada uno se encuentran perfectamente definidos, pero los grupos interesados en alterar esto y en hacer que las cosas cambien de una manera radical para la humanidad han sido los encargados de dar este empuje a todo este sistema de género sexual que es un sinsentido y ataca a la célula madre de la sociedad, que es la familia, y desafortunadamente las iglesias están presentes en ello. Actualmente vemos cada vez más normal la pérdida de valores así como la falta de respeto de los hijos a sus padres, y esto, créanme, nos va a pasar una alta factura en un futuro. Cada día más la sociedad se aleja más de los buenos valores y costumbres,
que nada tienen que ver con ser muchos y discriminatorios en el sentido de hacer menos al hombre o mujer y sí mucho precisamente en la igualdad de género bien estructurada y no como se nos quiere vender. En estos tiempos se está trabajando en legislaturas de algunos países, y de hecho ya están aprobadas en algunos estados de esos países y en algunos de los países mismos ya solo afinan detalles para que se establezca y publiquen leyes en donde se permita cambiar de sexo a menores de edad, esto sin siquiera tomar en cuenta en que es una decisión irreversible que puede causar daños psicológicos muy graves y que a la larga pueden resultar contraproductivos, por ejemplo, un amplio estudio realizado por la Universidad de Londres y BBC, revelan que las personas que se realizan el cambio de sexo, los transgéneros, la mitad de ellos, el 50%, cometen suicidio entre los 50 y 60 años de edad, y aún así esta agenda se sigue impulsando. Pero eso porque, ¿qué hay como motivación principal para este asunto? Recordemos que Dios no se equivoca y que cuando nacemos hombre o mujer nacemos con todas y cada una de las características inherentes al sexo que nos tocó, y no por casualidad. Desde mi punto de vista, todos los seres humanos durante nuestra niñez, tomando como referencia de niñez desde el día que nacimos hasta los 11 años, el 90% de todos han sufrido de algún tipo de abuso y no necesariamente sexual, pudo haber sido psicológico, violentado, maltrato, pobreza, hogares disfuncionales, y maltrato y abuso de otros niños hacia ellos, y eso pudo haber sido el percutor de alguna de las desviaciones sexuales existentes, las cuales en la actualidad y desde que tomó fuerza el feminismo como una parte maltratada y poco valorada de la sociedad fue creciendo bajo esos argumenteos, peleando cada día más derechos, en donde se debe señalar que a cada vez los niños son amamantados menos tiempo y cuidados menos tiempo por sus madres, creciendo así la probabilidad de abuso de algunas de las causas anteriormente ya mencionadas, dando como resultado lo ya dicho también. Yo sinceramente creo que el ser homosexual o lesbiana, o muy violento o introvertido en extremo, bisexual, etc., cuando se dice de parte de amigos, familiares y el propio individuo que ya nacieron así, que no se sienten a gusto con su CY cuerpo y que se identifican más con el sexo opuesto o que no pueden controlar su violencia, etc., tiene que ver no con cuestiones que vengan desde el nacimiento, sino más bien con algún tipo de abuso que el individuo sufrió a una edad tan temprana que puede venir desde cuna. ¿Qué se esconde detrás de la ideología de género? Quienes se oponen a la ideología de género son vilipendiados y descalificados por quienes pretenden aplicar esos conceptos en las escuelas y colegios del país. ¿Por qué tanto empecinamiento? ¿Qué se esconde detrás de la ideología de género? Aquí algunas razones. ¿Qué se esconde detrás de la ideología de género? La abogada Beatriz Mejía es una de las voceras principales del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas y libra una gran batalla mediática, legal y académica contra los impulsores de la ideología de género. Sus argumentos no se basan en aspectos estrictamente religiosos, sino que van más allá. Ella denuncia que la ideología de género es parte de un plan internacional diseñado por gente que controla la economía mundial y que es una pieza más de una conspiración internacional ideada con el objetivo de imponer un gobierno único a nivel mundial. ¿Es usted cristiana? A mí no me gustan los motes de evangélico ni nada. Soy cristiana y voy, indistintamente, a una iglesia católica o a una iglesia cristiana no católica. La defensa que impulsa a través del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas es una cuestión de fe o un tema legal. Esto no tiene nada que ver con la religión. He peleado batallas y guerras contra la inmoralidad y la corrupción en este país toda mi vida. Esto es un tema de diagnóstico político-social que he efectuado producto de una investigación minuciosa de todo lo que está aconteciendo y no solamente de ahora, sino desde mucho antes. El tema de descubrir la ideología de género, en el sistema educativo nacional, ha sido la gotita que ha rebalsado el vaso y que nos ha permitido darnos cuenta de que hay un plan internacional impulsado por personas que controlan la economía del planeta y que pretende imponer un gobierno mundial. ¿Qué relación tiene la política con la ideología de género? Todos los gobiernos del mundo que han impulsado la ideología de género han utilizado los mismos mecanismos de imposición y de descrédito de la protesta social contra esta ideología perversa. Cuando alguien se levanta a protestar, como ha pasado en todos los países donde tienen gente sensata, los gobiernos les han dicho que son personas de ultraderecha o religiosas que no quieren el progreso y que son homofóbicos. ¿Existe la ideología de género? Sí, por supuesto. La ideología de género no es de ahora. La ideología de género la vienen imponiendo desde hace 30 años. Es una gestación de ideas en laboratorio. Al respecto, se puede investigar todos los informes de investigación del Colegio Americano de Pediatría.
Existen, además, informes de diversas instituciones internacionales respecto al daño que ha producido la ideología de género en el mundo. ¿Qué otras organizaciones o partidos políticos apoyan la ideología de género? Por ejemplo, al Frente Amplio no le importa que haya millones de trabajadores en el Perú que no tienen derechos laborales. Sin embargo, ¿cuál es su agenda? Este grupo está metido en leyes que impulsan la legalización de la marihuana, la legalización del aborto, la distribución gratuita de la píldora del día siguiente y la imposición de la ideología de género en el sistema educativo. Esa es la agenda del nuevo orden mundial. Esa es la agenda que impulsa el Club de París a través de los organismos internacionales, que se han convertido en sus brazos políticos. ¿Desde cuándo está presente esa agenda en el país? El Club de París viene dando instrucción al Perú desde el fujimorismo. Hay un informe de Fernando Abusada sobre cómo se incorporó al Perú al sistema financiero internacional, bajo el gobierno de Fujimori, luego del gobierno de García. Abusada estuvo como viceministro de Economía cuando se generó toda esta negociación. Entonces, Perú entró bajo la sujeción de estos ricos que controlan el mundo y le impusieron políticas perversas como las esterilizaciones forzadas. La homosexualidad es parte del nuevo orden mundial que usted señala. Los homosexuales están siendo usados por esta gente. Lo que pasa es que hay que repasar la historia. Se puede ver que en la historia de la humanidad existen periodos de fenómenos de manipulación de masas muy marcados y notables, como por ejemplo el marxismo, el nazismo, el hippismo y la liberación femenina, que fueron creados en laboratorio con la intención de controlar la conciencia de las personas. Ahora que ha escuchado estos puntos de vista diferentes, díganos qué opina en los comentarios. ¿Realmente hay un movimiento que trata de desintegrar a la sociedad como la conocemos, o simplemente es una evolución natural de la misma? ¿Está bien o está mal? Por favor díganos qué piensa al respecto. Muchas gracias y suscríbase a nuestro canal.